la libertad. Pero en esta armonía quiero que vaya a la Biblia, a Mateo. Vaya a la Biblia, al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. Si gusta ponerse en pie, ya descansó. Dice la Biblia de esta manera, síganme con su vista porque algunos traen otras versiones, pero al fin y al cabo es lo mismo, solamente es más entendible algunas otras, pero esta se me hace entendible, la de 1960. Mateo 7, 24 al 29 dice: cualquiera, los que estamos aquí, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera de ustedes que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cierre sus ojos y dígale a Dios en esta mañana: háblame, habla a mi corazón. Padre del cielo, te doy gracias por la palabra que has puesto en mi corazón. En este momento la voy a compartir con tu iglesia. Háblanos fuertemente a través de ella. Te pido que esta palabra, Señor, sea como esa espada de dos filos que penetra hasta partir en nosotros, Señor, el alma. También te pido, Señor, que aquí, así como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra y la hace germinar, así hoy, Señor, sea tu palabra que riegue nuestro corazón, riegue nuestro ser y germine, dando fruto en estos tiempos difíciles. Ayúdanos a entender, Señor, esta palabra en esta tarde. Te doy gracias, Señor, y permite que tu iglesia escuche, Señor, atenta a la palabra que hoy quieres hablar a su corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias y te honramos, Señor. Amén. Tome su asiento, hermano. Quiero hablarles sobre el tema hacedores y no oidores. Hacedores y no oidores. Mateo 7:28, ya en los últimos versículos de este pasaje que leíamos,
El versículo 28 dice que cuando terminó Jesús de hablar, la gente se admiraba de lo que decía, porque les hablaba con justa razón. Cuando él terminó de hablar, la gente se admiraba, se sorprendía, porque les hablaba con justa razón. ¿Y sabe qué, hermano, iglesia? Que pareciera que pareciera que hoy en día fuera igual como en los tiempos de Jesús. Las personas solo se admiran del que está enfrente, de quien ministra, de quien habla, de lo que dice el que está enfrente, quizás el profeta en profecía. Y hoy la gente se admira de lo que se habla y solamente queda en la admiración, como quedaba cuando Jesús hablaba con la multitud o con los discípulos. La gente que le rodeaba solamente se admiraba de su doctrina, porque lo que decía lo hablaba con justa razón. Y eso pasa hoy en día. No estamos lejos de los tiempos que vivió Jesús de alguna manera. Por eso hoy en día la gente ya no quiere tomar decisiones. Se nos complica la parte de tomar decisiones con respecto a nuestra vida. Hoy la gente solo quiere escuchar. Se amontonaba, se agolpaba la gente cuando Jesús enseñaba y se impresionaba de esa manera. Y hoy, hermano, hoy solo nos hemos vuelto oidores, porque nos gusta un buen consejo, nos gusta que alguien nos hable bonito, pero no nos gusta atenderlo, no nos gusta llevarlo a la práctica. Y la Biblia dice, iglesia, en Hebreos capítulo 1, verso 1 y versículo 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Ya Dios había hablado anteriormente a través de los profetas, de los voceros, de quienes compartían el mensaje de Dios a las personas. Y aún así el Señor pues no les satisfizo eso, sino que ahora nos ha hablado por el Hijo, hoy a nosotros, para que entendamos realmente y no solamente nos admiremos de lo que dice la palabra. Por eso quiero decirles que Dios siempre se ha interesado en la raza humana. Dios siempre ha tenido interés en nosotros como personas, pues Él nos creó a imagen suya y semejanza. Por eso desde los tiempos antiguos hasta nuestros tiempos, iglesia, Dios ha tratado de que el ser humano entienda lo que Él nos dice. Dios siempre ha tratado de que el hombre entienda lo que Él nos dice y lo ponga por obra. Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y Efesios 5:17 dice, por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero mencionar, la iglesia, que la Biblia enfatiza que el ser humano debe buscar entender la voluntad y el consejo de Dios. El ser humano debe buscar y entender la voluntad y el consejo de Dios.
No solo el ser humano debe escuchar, no solo debe ser oidor. Esto con el fin de que el hombre reciba sabiduría y reciba dirección. Y cuando necesitamos, iglesia, la sabiduría y la dirección de Dios en estos tiempos nosotros. Necesitamos sabiduría y dirección para nuestras vidas, para poder caminar de la forma que Dios quiere que lo hagamos. Por eso quiero mencionarles que en el pasaje que nos ocupa, el Señor está tratando de que sus oyentes no solamente oigan, sino que entiendan. Por eso el Señor de alguna manera siempre hablaba en parábolas, hablaba con ilustraciones para que entendiesen y hoy entendiésemos nosotros como oyentes. En otras palabras, les estaba diciendo que si ellos aplicaban o aplican lo que Él les dice, les iba a ir bien en toda su vida. Que si ellos aplicaban lo que Él les decía en ese momento, ellos iban a disfrutar de una vida placentera y les iba a ir bien el resto que tuvieran de vida en esta tierra. Por eso les decía, cualquiera de ustedes, cualquiera de los que me escuchan, de esta multitud, de estos 12, de estos 70, de estos 4,000, cualquiera de ustedes que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. No basta con solo oír, venir, escuchar, salir, y las hace. Aquí Jesús les hace una comparación acerca de aquel que se afianza bien en la roca. Les hace una comparación de aquella persona que se afianza bien en la roca. Y en la Biblia la roca es Jesucristo. La roca inconmovible de gloria en la Biblia es Jesucristo. Y aquel que se afianza bien en la roca, a Él se refería cuando les decía a estas personas. Y también les decía, y aquel que no tiene un cimiento en la vida. De aquel que no tiene un cimiento en la vida. Por eso, iglesia, quiero decirles que lo que Jesús les habló en aquellos tiempos es propicio para nuestros tiempos hoy. Hoy nosotros, iglesia, necesitamos dejar solo de oír. Necesitamos dejar solo de oír. ¿Cuánto tiempo tenemos como iglesia, como creyentes, cristianos, discípulos, seguidores? Tenemos y solamente hemos oído. Y solamente hemos escuchado. Requerimos empezar a practicar la palabra nosotros como iglesia. Si queremos que en la vida nos vaya mejor, el resto que nos quede, tenemos que empezar a ser hacedores de su palabra. Por eso, iglesia, hoy en estos tiempos se necesitan creyentes hacedores de la palabra. Porque oidores hay miles. Miles y miles y miles en todo el mundo. Se requieren creyentes hacedores de la palabra en estos tiempos, porque los hacedores de ella sabrán cómo dirigirse en el poco trayecto que queda por caminar.
sabrán cómo dirigirse en el poco tiempo. Tendrán sabiduría, tendrán luz, la ayuda de su Espíritu Santo les va a fortalecer, les va a proveer, les va a ayudar, caminarán firmes y no verán cuando venga el calor, sino que sus raíces estarán vigorosas, como dice el salmista. Por eso el Evangelio de Mateo dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon al hacedor de la palabra. Y golpearon al que estaba afianzado en la roca y no lo perjudicó en nada. No lo perjudicó en nada. Por eso, iglesia, hoy nosotros en estos tiempos se necesitan cristianos prudentes que atiendan y que hagan lo que el Señor dice. Cristianos prudentes que atiendan y que hagan lo que el Señor dice para nuestras vidas. Me encanta Apocalipsis 2:1, 3:13 y 3:22. Un contexto donde se refiere a las 7 iglesias del Oriente, del Medio, del Asia Menor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 veces en el mismo capítulo. Por eso hoy más que nunca se necesitan, iglesia, hombres y mujeres que estén alertas, prudentes, que sepan escuchar, que sepan accionar, que tengan oído sensible, porque los tiempos que vivimos nos lo demandan. Y bueno, les quiero decir que hoy la palabra de Dios nos desafía a todos nosotros, a todos los que solo hemos sido por mucho tiempo simples oidores. Nos desafía a todos nosotros, los que hemos sido por mucho tiempo simples oidores. Y decirles, iglesia, que ser solo oidores de la palabra tiene sus consecuencias y tiene sus desventajas. Por eso Mateo 7:26 dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, si no practicamos, si no hacemos, si no obedecemos lo que la Biblia dice, todos sus preceptos, todo lo que intentamos hacerlo, bueno, resultado, somos simples oidores. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Y llegué a la conclusión, iglesia, que decirles que ya no es el tiempo. Ya no es el tiempo solo de ser simples oyentes. Cuando un niño antes iba al kinder o a la escuela, vine de oyente, pero no pasaba año, era oyente. Si somos simples oidores, iglesia, entonces estamos estancados. Por eso decirles que ya no es tiempo de ser solo simples oyentes. Porque el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 26 dice que el que oye la palabra y no la hace es considerado un insensato. Y Mateo 7:27 dice que descendió lluvia. El que es considerado como un insensato, el que no hace la palabra, que la oye y no la hace,
Dice que descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, contra aquel que no era hacedor de la palabra. Llegaron con ímpetu los fuertes vientos. Y como no era hacedor, cayó y fue grande su ruina. Son tiempos difíciles donde debemos defender nuestra fe. Debemos defender nuestras posturas. Debemos defender nuestra identidad. Debemos defender quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo vamos, con quién vamos, quién va con nosotros. Por eso, iglesia, hoy le invito a dejar de ser oidor. Le invito a que dejemos de ser oidores y le invito a que nos convirtamos en unos hacedores. Hacedores. Porque si no lo hacemos, dice la Biblia que nuestra ruina será muy grande. O nos convertimos en hacedores o empezamos a practicar. No le hagamos al ser fuertes si no lo somos. Practiquemos. Si no lo hacemos, nos va a ir muy mal. Por eso le digo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Dios siempre es bueno con nosotros. Estamos a tiempo porque nos ama. Y porque nos ama nos dice la verdad. La palabra de Dios siempre es oportuna y habla en el momento preciso. Ella siempre es oportuna y habla en el momento preciso para nuestras vidas. Por eso hoy le invito a tomar con seriedad todo lo que viene de la boca de Dios. Con seriedad. A usted le gusta que lo que usted diga lo tome con seriedad. Entonces, ¿por qué lo que Dios dice en su palabra no lo tomamos con seriedad? Bueno, quiero decirles que ser hacedores de la palabra significa obedecer y poner en práctica las enseñanzas divinas. Ser hacedores significa obedecer y poner en práctica las enseñanzas divinas. No solo escucharlas. Noé fue un hacedor de la palabra porque obedeció al construir el arca, a pesar de que no había señales de lluvia. Fue un hacedor de la palabra porque obedeció al construir el arca, aunque no hubiese señales de lluvia. Mateo 24 nos muestra los síntomas, señales y demás en estos últimos tiempos. ¿Qué papel estamos jugando? ¿Qué papel seguimos jugando? ¿Qué papel quiere seguir jugando? ¿El de oidor o el de hacedor? ¿Qué papel queremos seguir jugando, iglesia, en estos tiempos, en pleno siglo XXI? Recapacite, sacude su cabeza. Estoy en pleno siglo XXI. Abraham fue hacedor de la palabra porque obedeció, mostrando su fe al estar dispuesto a sacrificar a Isaac. Obedeció, fue hacedor
y estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Seamos hacedores. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por agradar a Dios y querer sus bendiciones? Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga crecer esto, queremos que Dios haga todos los beneficios para nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar como lo hizo Abraham? ¿Qué estamos dispuestos, iglesia, a sacrificar? Si Abraham hubiera solamente escuchado: sal de la tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré, así, hubiera sido solamente un simple oidor y hubiese quedado así en la Biblia registrado: Abraham fue un simple oidor y no accedió. Pero eso pasó con Jonás, cuando Dios le habló a Jonás: vete a Nínive y pregona. Y salió, escuchó, pero no hizo lo que Dios le dijo. Salió a otro lugar y huyó. No quiso convertirse en hacedor. Después la vida lo trató como lo trató, y fue entonces. Pero hoy Dios nos habla, iglesia. Moisés fue hacedor de la palabra porque obedeció, cumpliendo fielmente las instrucciones de Dios. Claro, estamos siendo hacedores, estamos obedeciendo las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. Por eso el apóstol Pedro decía: qué difícil, Dios, dura es tu palabra, ¿quién podrá cumplirla? Pero sí se puede, iglesia. Dispongámonos, disposición, seriedad, entrega, decisión. Levantémonos y digamos: he decidido, como dice el canto, seguir a Cristo. Y empezar a practicar su palabra. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos, iglesia, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hoy más que nunca los tiempos nos lo demandan. Jesús dijo: cualquiera que me oyere, estas palabras y las hace, es prudente. Y el que no oyere estas palabras y no las hace, es insensato, simplemente. Como cuando dijo: quien se crea libre de pecado, que aviente la primera piedra. Así que, iglesia, ¿qué puedo hacer? Me bajo, les muevo la cabeza, les sacudo, le digo: reflexione, reviva, vea su realidad. ¿Qué hacemos? ¿Por cuánto tiempo hemos pasado siendo ser oidores? Y que si somos hacedores, qué bueno, sigámoslo haciendo. Pero si no, reconozcamos nuestra condición. Reconozcamos cómo estamos nosotros delante de Dios. A los hacedores Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que su iglesia sea bendecida. Dios quiere para su iglesia todo, porque los hacedores están buscando
ser obedientes a lo que Dios les indique. Y yo quiero ser obediente a lo que Dios me indique. Yo quiero ser obediente a lo que Dios me diga. Y quiero ser hacedor de su palabra. Si por mucho tiempo fui oidor, quiero empezar a ser hacedor. Así que, iglesia, también Dios nos pide a nosotros lo mismo. Reflexionemos sobre nuestra vida, porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes con esta iglesia en estos tiempos. Por eso la palabra que Él nos ha dado siempre es oportuna, y la palabra siempre desciende para poder regar nuestro corazón y que germine en estos tiempos. Póngase sobre sus pies. Quizás diga usted: ¿cómo si apenas llegué? Bueno, el culto empieza a 10:30. Y Dios nos ama demasiado, iglesia. Dios bendiga su vida que está aquí. Dios nos bendiga a los que estamos presentes, porque la palabra era para ustedes, y era para mí, y era para todos nosotros. La palabra que nos dio Dios el miércoles es una palabra hermosa. Quizás diga Dios: ay, se ponga la mano como está en la cabeza, ya no sé cómo hablar, ¿verdad? Y quizás diga: se parecen a mi pueblo de Israel, rebelde. Pero diga Él: pero los amo. Los amo con todo mi corazón, porque morí por ellos. Porque dice Jesús: morí por mi iglesia, y quiero presentarla ante el Padre como es digna. Dios nos ama, familia. Dios nos ama. Cierra sus ojos.